E aí, pessoal, estamos aqui com mais um episódio dos nossos Diálogos da Economia Azul 5.0. Hoje, com grande satisfação, vamos conversar com Carlos Bernal Quinteiro, colombiano, meu amigo, e que eu conheci logo após conhecer o Gunter, em 96. O Gunter esteve no Brasil pela primeira vez no Rio Grande do Sul, e lá nós conversamos muito, e ele falou de um curso que ele pretendia promover no México, na cidade de Monterrey, e disse que o melhor do curso é que eu ia conhecer um senhor chamado Carlos Bernal Quinteiro. E assim foi. Então, o Carlos Bernal é da raiz da fundação. Nos apoiou muito no início, nos deu muita orientação. E agora vou falar um pouco em mi portuñol com Carlos, Mucho que gusto. me enseñó el colombiano, chévere, chévere. E assim lhe perguntar algumas coisas que são muito importantes. Carlos é o diretor do Instituto Latinoamérica, ZERI Latinoamérica. Como tu te incluíste neste tema? Como conheceste a Gunter? Como criaste o Instituto? Qual é tu explicação, tu paixão por esse tema que te levou a dedicar muito de tu vida a isso? Hombre, Lucio, muchas gracias por invitarme y muy contento de después de tantos años que andamos juntos, hoy sentarnos a conversar sobre cómo ha sido esta linda historia alrededor de Seri en el mundo, en Colombia, en América Latina. Y pues muchas gracias por invitarme y yo tengo que decir que yo trabajé con Nestlé y con Philips de Holanda, pero fui responsable de gestión humana. Pero en el año 84 yo fui el presidente de la Cámara Junior de Colombia, que en Brasil se llama JCI, Junior Chamber International. Y estando en el Congreso Mundial en Montreal, en Canadá, yo conocí a un joven que en esa época tenía, esto fue en 1984, Gunter estaba llegando apenas a los 30 años, todavía no tenía 30 años. Y le conocí allí porque él fue reconocido como uno de los jóvenes sobresalientes del mundo por esta organización. Y él me buscó y tuvimos la primera reunión allí y él me empezó a contar de sus diabluras y de sus cosas y de sus emprendimientos y de sus sueños. Y desde allí nos hicimos muy buenos amigos. Yo en 1992 dejé Nestlé y Gunter estaba en esa época frente a la presidencia de la fábrica de detergentes biodegradables, primera en Europa con premio de fábrica autosostenible, y me invitó a participar allí y le acompañé en varios proyectos. Especialmente él tenía mucho interés en ser un comprador de materias primas del trópico para la fabricación de los detergentes. Y desde allí establecimos una muy buena amistad que se consolida y que sigue siendo una amistad hoy en día de mucha importancia y de mucho valor para él y para mí. Y en esta ocasión yo visité la fábrica, estuve allí varias veces, pero fue allí donde aprendí con Gunter que uno tiene que mirar más allá siempre de donde está y que tiene que, aprendí de él que uno tiene que ser un autocrítico permanente para poder desarrollar la innovación, el emprendimiento y la creatividad.
porque siendo que en ese momento Gunther tenía los mejores premios y los mejores reconocimientos por su fábrica, como él lo cuenta en sus charlas y en sus presentaciones, la satisfacción de ser la fábrica más premiada por mejorar las condiciones del medio ambiente de los ríos de Europa, su autocrítica y su cuestionamiento lo llevó a pensar que no estaba bien mejorar los ríos de Europa, haciendo daño a los bosques de Malasia y de Indonesia, que en ese momento eran sus grandes proveedores del aceite de la palma para fabricar sus detergentes. Entonces es allí donde Gunther escribe el primer libro sobre el tema, que es un libro publicado por esta época, escrito entre Gunther con la coautoría de Fritjof Capra, que se llama Steering Business Toward Sustainability. Y después de que tiene toda la fama con esto, yo estoy ya muy cercano con él y interviene en todo este desarrollo de lo que hoy es la economía azul y cero emisiones. La primera participación de un brasilero muy importante con quien yo tuve muy buena interacción y es y ha sido un mentor, un gran amigo de Gunther y un promotor de su idea, que es el profesor Héctor Gurgulino de Sousa, que en ese momento era el rector de la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio. Después de que Gunther escribe este libro, empieza a cuestionarse, él decide dejar la industria de los detergentes y es cuando hace el planteamiento del concepto de cero emisiones. Y es donde, de la mano de la Universidad de las Naciones Unidas, construye el concepto SERI con el apoyo de Héctor de Sousa. Allí entonces nace SERI y desde ahí yo vengo participando con Gunther en estas actividades con la responsabilidad de hacerlo en América Latina, trabajando mucho con las universidades especialmente, pero también con los industriales, con los gobiernos, en investigación y en desarrollo de proyectos, pero muchísimo para mí en educación. Yo soy de vocación un educador, me encanta la educación, casi que es un vicio para mí y a mis 72 años yo sigo trabajando con muchas universidades en Colombia y en América Latina en el tema de la educación. Bueno, ese es para comenzar, Lucio, la respuesta a esta primera pregunta que tú me haces. Adelante. ¿Y tú creaste cuándo el Instituto ZERI para Latinoamérica? Bueno, cuando nosotros empezamos a trabajar con Gunther aquí ya en Colombia, lanzamos el primer libro que se llamaba Avances, en inglés Breakthrough, y que tú en Brasil también lo publicaste. ¿Con qué nombre, Lucio? Emisión Cero. Emisión Cero. Emisiones Cero. Entonces yo lancé el primer libro de Gunther en español publicado en Colombia y de ahí entonces esto fue en 1996, tal vez 97, y así con una universidad muy importante en Medellín, para la cual Lucio también ha estado presente en los programas educativos que hacemos, que es la Universidad de EAFIT. Entonces ya empieza a tomar forma las actividades que hacemos aquí en Colombia y detrás de esto viene la idea de organizar en 1999 el primer congreso, es el quinto Congreso Mundial de SERI.
porque tú fuiste al primero que fue en Chattanooga, Lucio. Yo no estuve en este, pero después sí nos encontramos en todos porque fue en Namibia, fue Indonesia, fue en Japón y después el quinto congreso en Colombia, que tú también estuviste aquí presente. Y entonces ya con la idea del congreso, ya yo decidí crear el Instituto SERI para Latinoamérica y ya tener una representación en Colombia que pudiera tener un brazo fuerte para desarrollar las iniciativas y los proyectos que en ese sentido estaban surgiendo. Ya entonces, constituido el Instituto SERI para la Latinoamérica, hicimos un gran proyecto con la Federación de Cafeteros de Colombia, un proyecto que fue el de la producción de hongos tropicales a partir de los desechos del café. Y ahí empieza entonces el Instituto SERI a realizar algunas actividades ya productivas y a ejecutar este tipo de acciones en Colombia. Esas fueron las primeras acciones que tuvimos alrededor de 1997. Eu vou falar um pouquinho, vou falar um pouco em português para que entendam bem o papel de que você tem neste processo todo. Vale. Carlos Bernal, ele começa as ideias do Gunther, junto com as ideias do Gunther, na Colômbia, muito cedo, né? Muito antes de ser criado o programa ZERE na Universidade das Nações Unidas. Ele cita, e com muita importância, do professor Heitor Gurgulino de Souza, que foi o responsável pela criação desse projeto dentro da Universidade das Nações Unidas em Tóquio, em 1994, quando o Gunther, então, é contratado pela universidade como assessor da reitoria para pensar o mundo a partir do impacto da produção e do consumo e como é que seria um mundo de emissão zero. O conceito de emissão zero vem de antes já de atividades anteriores do Gunther, junto com o professor Karl Göran Van Heden, na Suécia, que tinha esses conceitos do zero conflito, das zero emissões. Então, o Carlos, assim, está na raiz de tudo isso que nós fazemos hoje. E quando eu encontrei o Carlos em 97, em janeiro de 97, ele já tinha preparado, como homem da área de recursos humanos, da área de educação, ele tinha preparado vários cursos com os quais eu pude, então, me inteirar de toda a questão que eu havia conhecido o Zero em 96, em abril de 96, e aí, nesse período, li os livros do Gunther, também foi feito um livro novo, além do Emissões Zero em português, Avanços em espanhol, que foi o livro Upsizing, que tratava da questão de geração de emprego e renda com soluções de negócios sustentáveis. Então, o Carlos, assim, ele está na raiz da própria Fundação Zero Brasil, porque foi acompanhando o Carlos em várias viagens que fiz à Colômbia, que acompanhamos, por exemplo, esse projeto que ele falou recém, que é o fato do aproveitamento do resíduo da borra do café e também do resíduo do plantio, o resíduo da produção, das operações, dos processos, para a produção de cultivo de cogumelos tropicais. Então, assim, nem sei quantos conhecem a Colômbia, já tiveram o prazer, a alegria de visitar a Colômbia, mas a Colômbia é um país lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. E também devo isso ao Carlos, porque foi o Carlos que me levou em várias cidades, vários lugares, e a FIT, que ele comentou há pouco, na cidade de Medellín. Mas nós conhecemos Medellín, Pereira, Medellín fica lá, chamado departamento de Antioquia, que é o estado de Antioquia. Também tivemos em Pereira, Armênia, Manizales. Então, foi aí que se percebeu a importância de criar algum tipo de instituição que fortalecesse a ação do ZERE e trouxesse o Gunther ao país para que ele pudesse contar das suas ideias, das suas propostas, divulgar seus livros. Nós aqui publicamos 4 livros com o Gunther,
Na Colômbia, o Carlos tem outros livros que também foram publicados. Então, vamos começar falando sobre uma coisa que tem na Colômbia que é lindíssimo, que é a guarda angustifolia, o grande bambu das Américas, e que eu tenho aqui atrás de mim o pavilhão de bambu construído em Manizales como pavilhão teste para o projeto lá na Alemanha, na Feira de Hannover. Carlos, como un colombiano, tú eres encantado también con el bambú. Me conta un poco de la historia de este pabellón que ha sido tan importante para todos para nosotros, por su presentación en la Feira de Hannover, y cómo el bambú está en todo lugar en Colombia, y como un poco también sobre Simón Vélez, tu amigo, por favor. Bueno, la historia del pabellón es una historia muy apasionante. La historia empieza porque en la Expo Hannover, a realizarse en el 2000 en Alemania, la Fundación SERI fue invitada a tener un pabellón. Y en estas ferias solamente tienen pabellón los países. No existen proyectos que tengan un pabellón dentro de la feria. Y fue solamente esta excepción en el 2000, dado que el tema fundamental de la feria de la Expo Hannover era ciencia, tecnología y el hombre. Y a Gunther fue invitado. Entonces, cuando recibió su invitación, él se vino a Colombia para ver, junto con el grupo directivo de SERI aquí, que es un grupo de muy buen nivel, plantearnos qué ideas teníamos para hacer este pabellón que pudiera traducir ese mensaje de la feria de ciencia, la tecnología y la humanidad. Y nos sentamos Lucio, tú estabas presente en esta reunión, nos sentamos en un sitio muy lindo aquí y convocamos a eso al arquitecto Simón Vélez, que es un arquitecto desde siempre, desde esa época, muy reconocido en sus trabajos con guadua, con bambú. Y nos sentamos y planteó Gunther al grupo la idea y seguimos tomándonos un vino y comiendo ahí, disfrutando del atardecer, y más tarde con toda su simpatía y su jocosidad, 20 minutos más tarde, en una servilleta de papel, Simón dice: aquí está el pabellón que debes tener en la expo. Y a partir de esa servilleta, que la conservamos por ahí, la tenemos impresa en algunos libros, se decidió hacer el pabellón. Fue una historia muy interesante porque Simón Vélez es un hombre muy inspirado en la naturaleza, es un hombre muy amante de los materiales naturales, y con este plano hecho en una servilleta, y después Simón lo hace como para hacer una cosa más seria, lo pinta en un cuaderno, y Gunther se va a Alemania para decir: aquí está el pabellón. Y efectivamente en Alemania le dicen: con eso no podemos hacer un pabellón. Hicimos entonces todo un proceso, y el pabellón sufrió mucho para poderlo realizar, porque los alemanes, para realizar un pabellón o en cualquier país, en las expo, en las ferias, exposiciones, una condición para la construcción es que la mano de obra que se utiliza sea mano de obra local. Y aquí empezamos a tener el mayor inconveniente, porque en Alemania no hay nadie que sepa de construcción, ningún obrero
que sepa de construcción con guadua. El segundo punto fue que también la Expo exige que los materiales que se utilicen para la construcción sean materiales comprados en el mismo país. Y encontramos el segundo inconveniente, porque en Alemania no hay, ni conocen, ni saben qué es la guadua. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Armar el equipo de los obreros y buscar los proveedores de la guadua y desde Colombia llevar 4.500 guaduas hasta Hannover y llevar 49 obreros desde Colombia hasta Hannover para que desde el 6 de enero hasta el 31 de mayo ellos tuvieran el pabellón ya construido. Ya todo eso se había planteado y se había resuelto, pero ya las especificaciones técnicas y los permisos de bomberos y de sismicidad con los planos dijeron que eso no tenía futuro. Y con la insistencia que Günther ha tenido siempre, buscó las alternativas para demostrar a los alemanes que sí tenía futuro y que desde el punto de vista de certificaciones de bomberos y de resistencia era posible. Pero los alemanes con su rigidez, la única opción que aceptaron para construir el pabellón en Hannover es que aquí en Colombia lo construyéramos en las mismas condiciones como lo íbamos a hacer y demostráramos que esto no se iba a caer y que esto cumplía con esas especificaciones. Y así fue que para esta ocasión tuvimos que hacer 2 pabellones, el de Colombia primero y después igualito, después de que ellos vinieron a ver que no se caía, construirlo igualito en Alemania. El de Colombia hoy todavía después de 25 años existe, se mantiene y es un verdadero símbolo de la región del eje cafetero, que es donde el ecosistema de la guadua domina la naturaleza. Esto tuvo un significado muy importante en la cultura del bambú, porque cuando yo hablo de bambú, hablo de guadua, estoy hablando de lo mismo. Resulta que una gran extensión muy grande en Colombia, bueno, comparadas con las extensiones de Brasil, lo nuestro siempre es pequeño, pero decimos que muy grande. Pero muy grande para nosotros es que toda una región donde el bambú crece de manera natural, las comunidades campesinas tenían el bambú como material muy interesante y muy valioso para la vivienda, pero para la vivienda de la gente pobre, porque es un material barato, porque es un material que en 5 años tú tienes el material para construir su vivienda. Entonces la conexión del bambú socialmente es que este material, que el que vive en una casa de bambú es la gente que tiene pocos recursos. Con el trabajo de Simón y con el trabajo del pabellón, que fue una obra, que es una obra maravillosa que hoy en día se cobra para entrar a ver como cobran en Disney para ir a los parques. Este pabellón hoy ha logrado el reposicionamiento de la industria del bambú. Y entonces ya hoy una vivienda que era solamente para la gente pobre, hoy también lo añora la gente rica. Y ha sido muy interesante porque ha generado empleo, ha generado ingresos, pero especialmente facilita el aprovechamiento de los bosques productores
de bambú. Pero aquí también hay que anotar una cosa muy importante, y es que como las autoridades ambientales están dedicadas a la protección de la biodiversidad y del medio ambiente, en Colombia existe una ley que para tumbar un árbol hay que solicitar muchos permisos, porque recuperar un bosque, como lo estamos diciendo en todas partes del Amazonas, es un proceso muy complejo, muy largo, y tumbar los árboles hace mucho daño al medio ambiente. Pero con la visión de la economía azul y la visión de cero emisiones, aprendiendo de la naturaleza y aprendiendo de los campesinos que conocen el ecosistema, aprendimos que el bambú, que la guadua no es un árbol, que la guadua es un pasto gigante, y que cuando tú cortas parte de la guadua en el bosque, lo que está provocando es la regeneración del bosque, porque a la guadua le gusta que le entresaquen algunos elementos para que el bosque pueda expandirse mucho más. Así que con el pabellón, que fue el más visitado en la Expo en el 2000, rompimos la cultura y generamos unas muy nuevas oportunidades para el aprovechamiento de la guadua, hoy no solamente en vivienda, sino en muchos otros materiales que se han convertido en fuente de generación de ingresos y de empleo para estas comunidades, y que se han convertido en una estrategia para recuperar también los bosques y tener mayores fuentes de agua, porque ya lo sabía yo desde antes, cuando mis abuelos me decían que donde hay guadua hay agua. Y hoy en día, cuando tenemos una población que tiene necesidades de agua, la propuesta que le hacemos es sembrar bambú. Y ese es algunos elementos sobre los que podría hablar Lucio alrededor del tema del bambú y del pabellón. O Carlos conta uma história muito interessante da Colômbia, que é o uso extensivo da guarda angustifolia na construção civil. O Simão Vélez, o arquiteto que ele cita, tem grandes obras enormes, pontes, todo tipo de aplicação do bambu, porque a guarda é um tipo de bambu muito forte, e que tem os nós mais próximos, então ele resiste a vários tipos de tensão. E a casa popular foi pensada inicialmente para as pessoas mais pobres, fundamentalmente porque a Colômbia tem terremotos e tem erupções e tem abalos, então isso seria muito interessante, porque a gente aqui no Brasil brinca que o bambu balança, mas não cai. Vamos para um terceiro assunto agora. Por favor, Carlos, eu quero que tu me cuentes um pouco, que a gente conozca o projeto Las Gaviotas, de Paulo Lugari, que eu tive a alegria de conhecer, de visitar por 2 vezes, e que é um sítio único no mundo, e tu és alguém muito involucrado com isso por muito tempo, grande amigo de Paulo Lugari, e nos cuente dessa experiência, porque essa nossa charla, nossa conversa, é para que a gente também conozca a capacidade del povo que vive em Colômbia, sua criatividade, sua capacidade de fazer projetos, de empreender, y donde las gaviotas es un gran ejemplo. Por favor. Bueno, hablar de gaviotas para mí es también apasionante. Y hay algo que quiero decir para comenzar hablando de gaviotas, es que cuando Ceri se hizo la transición a economía azul, la gente hoy en día me pregunta qué es
qué es la diferencia entre economía azul o si economía azul es lo mismo que la economía circular. Y el caso de las gaviotas es el mejor ejemplo para explicar la diferencia entre la economía azul y la economía circular. La economía circular parte de un proyecto que hoy existe y busco la manera de hacer ese proyecto más sostenible. La economía azul no tiene que partir de un proyecto que existe. La economía azul parte de un recurso que existe para satisfacer la necesidad de una comunidad aplicando tecnologías que nos ofrece la naturaleza. Y el caso Gaviotas es un ejemplo muy claro para explicarlo. Nosotros tenemos en la frontera en Colombia con Venezuela una extensión de 6.3 millones de hectáreas, que según los estudios de los especialistas, hace 450 años esos 6.3 millones de hectáreas eran igualmente el bosque amazónico, como la floresta de ustedes. Era bosque puro amazónico. Y desde hace 450 años esto fue deforestado y se convirtió en una sabana estéril, que solamente sirve en algunos lugares, ya ni siquiera para eso, para tener ganadería. Un colombiano como Paolo Lugari, visionario, que para mí es el Da Vinci latinoamericano, con la formación que le dio su padre, que era un gran científico italiano, visitando esta región y viendo esta zona tan árida, a un lado del río, y ve el bosque frondoso y fuerte al otro lado, él se pregunta por qué ahí hay bosque y por qué aquí no hay. ¿Por qué ahí hay mamíferos y por qué aquí no hay? ¿Por qué hay aves y por qué aquí no hay? ¿Por qué hay hongos y aquí no hay? Y empieza y hace su análisis y establece allí el centro de investigación que él ha denominado las gaviotas, donde él ha demostrado que con las tecnologías de la naturaleza se puede recuperar el bosque, haciendo de él, del proyecto, una iniciativa que se autofinancia, por lo que el bosque al mismo tiempo es capaz de producir. Entonces su análisis parte de romper un paradigma que la gente ha tenido siempre en la cabeza de que hay tierras áridas. Y Paolo dice que no hay tierras áridas, que lo que hay árido es el cerebro cuando no tiene la capacidad de ver el potencial que tiene esta región. Y haciendo el análisis, él se da cuenta que el bosque destruido no se vuelve a recuperar porque es una zona de una temperatura muy alta. Y ha llegado al punto de que como no hay árboles, cuando pasa la lluvia, se presenta el efecto sartén, porque la tierra es muy seca, llueve, está muy caliente y el agua de inmediato se evapora. Cuando el agua se evapora, las bacterias, los microorganismos que están en la tierra, no pueden reproducirse y no pueden florecer, y por eso la tierra sigue siendo árida. Pensando en la naturaleza, Paolo Lugari decide hacer experimentos para cultivar en esta región
un pino que trajo de algún lugar en Nicaragua, donde él observó que el pino se daba muy bien y pensó, inspirado en la naturaleza, que podría ser una alternativa para su proyecto en el Bichada. Y Paolo termina haciendo un cultivo grande con el pino y tiene, después de ese primer experimento, el primer fracaso. El primer fracaso porque el pino tampoco logró reproducirse. Pero la insistencia, la imaginación, la persistencia de Paolo lo llevó a visitar de nuevo en Nicaragua para observar qué había que él no habría podido implementar aquí, y descubrió la micorriza. Entonces él colecciona un buen volumen de micorriza en Nicaragua y viene y nuevamente experimenta en estas tierras áridas con el mismo pino, pero ahora incorporando la micorriza, y descubre que la relación simbiótica entre el pino puesta en la raíz y la micorriza logra que entonces la micorriza ayuda al pino proveyéndole los nutrientes que están en la naturaleza y que él solo no puede absorber, pero la micorriza le ayuda. Y es así que con este éxito, Paolo extiende su proyecto a lo que hoy tiene 12.000 hectáreas. 12.000 hectáreas que empezaron hace 40 años y que se autofinancian en su comienzo, porque a los 5 o 7 años el pino crece, se reproduce, y Paolo descubre un día que el pino, cuando se parte una rama, empieza a soltar una resina. Y como es un gran observador como era Da Vinci, él piensa, esta resina alguna utilidad tiene que tener. Y hace los estudios y descubre que esta resina es llamada colofonia. Y la colofonia es un material que Colombia importa desde China para la industria de pintura. Y Paolo monta, con el apoyo del gobierno japonés, una planta de producción de colofonia allí en el bosque, que queda a 2 días en carro de Bogotá. Y hace entonces el proyecto de gran interés, que es visitado por muchas personas de todo el mundo y es calificado como una de las iniciativas inspiradoras para la recuperación de los bosques que han sido destruidos en los diferentes países del mundo, a través de una iniciativa que se autofinancia, porque desde el comienzo el bosque empieza a producir la colofonia, que genera ingresos significativos, genera empleo, y después de que la colofonia empieza a producir, el bosque sigue creciendo y el bosque detecta más tarde que atrae cada vez más la lluvia. Y surge otra iniciativa allí en este bosque, y es producir colofonia, recuperar bosque, generar empleo, generar ingresos, y ahora con la lluvia el bosque retiene y los pozos subterráneos captan el agua, y gaviotas entonces, además de todos estos elementos de generación de valor agregado, hoy produce agua potable para la comunidad.
Y esta agua potable para la comunidad resultó generar un impacto muy interesante no esperado. Y es que termina ofreciendo una solución al tema de salud, porque después de hacer los análisis se encuentra que las enfermedades más frecuentes en la región eran enfermedades gastrointestinales provocadas por la mala calidad del agua que la gente consumía. Pero ahora con la producción del agua a través de los pozos subterráneos que se enriquecieron con la lluvia que atrajo el bosque, el tema de la salud cambió totalmente, al punto que los análisis del profesor Emoto japonés que murió hace poco indican que el agua de gaviotas tiene los mejores cristales de las aguas que él pudo analizar en muchas partes de los 5 continentes. De tal manera que Gaviota se convierte en un lugar que prácticamente es un desierto, en una comunidad productiva autosostenible que se convierte en el mejor ejemplo de economía azul y de cero emisiones que hoy todo mundo quiere imitar. La comunidad vive feliz, no quiere salir de allí, tienen todo lo que ellos necesitan y es el modelo donde la comunidad puede satisfacer sus necesidades locales con los recursos locales y además haciendo un gran beneficio para la naturaleza y para el planeta. Creo que con eso te respondo a lo de gaviotas, pues puedo hablar muchísimo más, pero el tiempo hay que aprovecharlo bien, Lucio. Adelante. Carlos nos apresenta gaviotas com muita clareza, como um grande professor, um grande maestro, Carlos Bernardo, nosso grande maestro, e que organizou muito do conhecimento da economia azul e do ZERE, nos seus cursos, nas suas palestras. Nós vamos seguir para um outro assunto que eu sei que te encanta, que são as fábulas de Gunther. E tanto eu quanto tu podemos participar desde lá do início, mas usted tuve la oportunidad de acompañar el desarrollo de las fábulas antes de mí, y yo quería entonces que tú hablase un poco de las fábulas, cómo tú las ves, cómo ha sido la aplicación, la publicación, que es una historia linda, linda, linda. Por favor, Carlos. Bueno, pues el tema de las fábulas, Lucio y amigos, es un tema, yo creo que de la mayor significación en cuanto a lo que todos los seres humanos tenemos de responsabilidad con la misma humanidad. Porque muchos autores dicen que la única manera de hacer una revolución y replantear este modelo económico que vivimos es a través de la educación. Y a través de las fábulas nosotros estamos realmente generando una gran revolución. Y las fábulas se inician también en la Expo Hannover, porque la inspiración para que Gunther hiciera el trabajo de las fábulas surge antes de la Expo, cuando uno de sus hijos de 4 o 5 años le preguntó a Gunther qué era lo que él hacía, viajando por el mundo y dejándolos a ellos solos en su casa. Y él escribe la primera fábula, que se llama El árbol más fuerte del mundo. Y esta primera fábula, que la tuvimos en la Expo Hannover y que fue publicada
en más de 80 idiomas, patrocinado por los empresarios de Japón. Detrás de esa fábula, entonces, surge todo lo que hoy es, más que la fábula, lo que yo llamo la estrategia educativa de cero emisiones. La estrategia educativa está construida a través de las fábulas que ustedes tal vez conocen, pero si no, aquí yo les muestro. Las fábulas hoy en día están publicadas especialmente en China en los 365 fábulas diferentes que hoy ya Gunther terminó de escribir. Yo tengo en Colombia en español y en inglés 36 que utilizo con mucha frecuencia en muchos colegios, con muchos profesores. Y es importante explicar que detrás de la fábula hay todo una argumentación, una estructura académica que la explico de la siguiente manera. Los niños a través de las fábulas aprenden desarrollan 5 inteligencias. La académica, que siempre en todos los colegios por siempre nos han estado dando. Y allí se da. A través de una fábula, el niño aprende matemáticas, física, biología, psicología, psicología, química, biología, a través de la fábula. Porque detrás de la fábula están todos estos elementos que el profesor puede ayudar al estudiante a que sin hablar de física entienda la física. Segunda inteligencia, la inteligencia emocional. En la fábula, como es la interacción de varios personajes en la fábula se explica todos los conceptos de la inteligencia emocional, como la ira, la rabia, el amor, el dolor, la frustración, la ansiedad, todos estos. Y el niño, el profesor, le enseña al niño, sin hablar de inteligencia emocional, cómo es la inteligencia emocional, que se puede ver en la interacción que en una fábula hay entre una rana, entre un ratón y un búho. Y ahí aprende la inteligencia emocional. La tercera disciplina que al niño aprende a través de la fábula es el ecoalfabetismo. Aprender a entender las redes, lo que Capra llama el ecoliteracia. Y en la fábula se ve y el niño aprende cómo para que el ratón pueda vivir tiene que respetar a la manzana y entenderse bien con el búho y darnos cuenta de que solo no podemos nada. La cuarta aspecto que aprende el niño en las fábulas es la ética. La ética es un tema de gran importancia en el mundo de hoy porque la fuente de todos los conflictos que estamos viviendo en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos, en todo el mundo, es la falta de ética de los dirigentes y de la sociedad. Cuarta inteligencia. La última, que es la quinta, es el emprendimiento, porque el niño, después de que aprende y el profesor le narra la fábula, el niño en la misma cartilla, el profesor pone al niño a hacer cosas, el emprendimiento para convertir el conocimiento que tiene el niño, convertirlo en proyectos, en iniciativas que siguiendo todos los otros aspectos puedan traducirse en proyectos productivos para satisfacer las necesidades
de él y de su comunidad. Entonces esas 5 inteligencias en las fábulas las conectamos con 7 necesidades. Y el niño aprende a conectar las 5 inteligencias con las 7 necesidades básicas del hombre, que son agua, alimento, energía, salud, vivienda, empleo y educación. Y cada fábula conecta con estas 7 necesidades. De manera que el niño sale de la formación con las fábulas, con la capacidad de entender los problemas de su región, de aprender a visualizar las oportunidades y de aprender a conectar problemas con oportunidades para convertirlos en proyectos. Esa es la fuerza de la estrategia de las fábulas. Los niños aprenden de manera divertida a ser mejores ciudadanos que contribuyan al mejoramiento de la sociedad. Hoy en China trabajan las 365. Yo hoy trabajo con las 36 y Lucio tiene en Brasil yo no sé cuántas, pero para mí de las cosas de gran impacto que hacemos a través de Economía Azul y de Cero Emisiones es lo que podemos realizar en los colegios, inspirando a los niños para tener y entender un mundo mejor. Para las fábulas que tenemos nosotros en Colombia, hay otro tema que tratamos, 2 temas más que tratamos alrededor de las fábulas, que es el bilingüismo, porque las fábulas siempre están en el idioma local y en inglés, para abrirle también al niño desde pequeño la posibilidad de dominar otro idioma y de aprender otro idioma sin estudiar el idioma, el bilingüismo. Eso es lo que estamos haciendo realmente con las fábulas que tienen. El otro aspecto que dije que eran 2, el bilingüismo y las artes, porque en español cada fábula tiene una canción. Y poner al niño a aprender química cantando, el niño lo aprende de una manera divertida. Y estamos aquí transformando, haciendo una transformación en el método educativo, porque los niños no quieren ir al colegio. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es aburrido. Porque el aprendizaje se levantan y qué pereza voy a ir al colegio, porque el aprendizaje es aburrido. Pero nuestras experiencias hoy, con casos muy concretos como el de Melba Inés Aristizábal, que Lucio conoce, que es la profesora que lleva 25 años trabajando con las fábulas, cuando los niños tienen que irse a vacaciones, le preguntan a la profesora, ¿cuánto tiempo vamos a necesitar para volver rápido? Porque les encanta la clase, porque el aprendizaje es divertido, de manera que se consigue algo que para mí es muy importante, conseguir de los niños la adicción al aprendizaje. Eso es lo que buscamos con las fábulas. Eso es, Lucio. Muito obrigado, Carlos. Graças, Senhor. Agora, esse nosso quinto e último tema é o futuro. Como El tu futuro. pensas é o futuro? E eu te pergunto como tu piensas sobre lo que vamos a hacer juntos. Hoy la Fundación Brasil tiene muchas actividades, frentes, gente que está con nosotros, que tiene ganas de hacer cosas. Y yo pienso que, ¿cómo tú piensas que puedes hacer a más en Colombia y puedes hacer con nosotros en el futuro? Mira, Lucio, mi experiencia con el proyecto que hice hace un año, a petición de una gran empresa aquí en Colombia, que me comprometió durante 6 meses y me comprometió perderme de mi casa
para recorrer en 6 meses 5.000 kilómetros, para mí es la respuesta a la pregunta ¿qué podemos hacer hacia el futuro? Yo visité 38 municipios en esos 6 meses para identificar en esos municipios las necesidades de cada municipio, identificar los recursos locales y construir a través de eso un portafolio de oportunidades para cada localidad, aplicando los conceptos y las tecnologías que SERI y Economía Azul ha podido desarrollar y tiene disponible a través de la red de los científicos que hoy Gunther puede liderar y que yo he podido convocar cuando lo necesito para desarrollar iniciativas productivas en cada región. Y aquí tengo que recordar lo que nos enseñó Mario Calderón, que tú también conociste, Lucio. Mario Calderón nos decía que la revolución de la economía tenía que hacerse desde la periferia hacia el centro y no desde el centro hacia la periferia. Colombia tiene 1.230 municipios, municipalidades. Y de esas 1.230 municipalidades, el 90%, es decir, más de 100, más de 1.000 municipalidades, son pequeñas poblaciones que tienen entre 5.000 y 30.000 habitantes. Y la aplicación de los conceptos de la economía azul para este tipo de municipalidades tienen lo que tenemos en el libro, Lucio, de upsizing, de la ciencia generativa, que publicamos en el año 2000. Ahí está explicado de que los proyectos que se deben emprender para transformar la sociedad basado en la naturaleza, en lo que la naturaleza nos enseña, y que son tecnologías que ya tiene la economía azul, son proyectos que tienen que cumplir con 3 características. Mucha ciencia, que la tenemos a través de los redes científicos. Inversión baja, porque estos proyectos y estos proyectos requieren poca inversión y las comunidades de este tamaño son comunidades que no tienen muchos recursos. Entonces cumplimos mucha ciencia porque la tenemos. Inversión baja, resultados rápidos y tecnologías simples. Entonces, resultados rápidos porque hay hambre, pobreza. Tecnología simple, ¿por qué? Porque en estas poblaciones no tenemos los doctores y afortunadamente no los tenemos, pero tenemos los nativos, los campesinos, la gente que vive, que puede aprender a emprender los proyectos porque son de tecnología muy simple. Y para mí el futuro, porque la semana pasada me reuní con la persona que está tratando de hacer lo mismo en República Dominicana. Y yo le dije, hagamos planes de oportunidades para las comunidades pequeñas. Fui a Ecuador con Gunther hace 2 meses y la prefecta de Pichincha nos dijo, ¿qué podemos hacer? Y le dije, planes de oportunidades para las comunidades pequeñas. Y hacemos planes de oportunidades y transformamos la periferia. Y cuando la periferia puede desarrollar iniciativas con esta filosofía, la periferia puede convertir en estas comunidades en comunidades autosostenibles. Y pensando en que la revolución se hace desde la periferia hacia el centro, nosotros podemos realmente hacer un impacto muy grande. Pero Economía Azul y SERI
tiene muchas cosas que hacer y ya tú tuviste a Gunther y acaban de sacar el libro para Río de Janeiro. Pero yo me entusiasmo mucho, muchísimo más con el impacto que se puede hacer en pequeñas poblaciones donde está la gente viniéndose desde la periferia hacia el centro a buscar oportunidades de ser más felices y no lo encuentran. Pero cuando con esta visión, con esta metodología podemos entusiasmar a los jóvenes para que con esto desarrollen iniciativas que generen emprendimientos, que generen ingresos, los podemos mantener en la periferia y generar una estrategia de mayor impacto y de mayor felicidad para esas comunidades. Yo veo el futuro así, Lucio. Te agradezco mucho, 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 Carlos, por tu sabiduría, por tu experiencia, por tu disponibilidad. Es un gran amigo, mas acima de todo es un hombre que piensa en hacer las cosas bien, en hacer las cosas con la gente. Y espero pronto que tú estés con nosotros acá en Brasil para nos apoyar, porque los retos acá en Brasil son muy grandes, como tú dijiste, hay mucho lo que hacer, hay mucha gente que necesita mucha ayuda, pero la ayuda puede ser como tú dices, puede ser una cosa sencilla, una tecnología sencilla, puede ser un investimento bajo, pero la fundación debe llegar con el conocimiento, con la De ciencia acuerdo. y con la inspiración y la creación de entusiasmo. Te puedes decir lo que quiera al final para despedirse de la gente en Brasil. Es nuestro primero extranjero, pero es un gran extranjero, no es un extranjero cualquier que viene a hablar con nosotros en el site, en el Instagram, en las redes sociales de la Fundación, por tu importancia. Soy muy agradecido a ti que me recibiste ya muchas veces en tu propia casa, que me diste mucha cosa para aprender, mucho conocimiento. Muchas gracias. La palabra es tuya. Pues Lucio, no, muy contento de que pueda compartir con ustedes una visión de un futuro mejor basado en tantas cosas que Gunther nos ha enseñado, de tener opciones para esta sociedad, porque lo que los jóvenes hoy están sufriendo es porque no ven opciones. Y cuando se conectan con el tema de cero emisiones y de economía azul, entienden que sí hay posibilidades, que sí hay opciones. Y cuando hay posibilidades y hay opciones, la creatividad se despierta. Cuando yo logro compartir con el entusiasmo que me genera el poder hacerlo como lo estoy haciendo, yo encuentro que por mi cuerpo la sangre se revive y no importa que tenga 72 años, hoy yo me siento muy contento de poder interactuar con los jóvenes como lo hago para inspirarlos y ver que hay posibilidades hacia el futuro. Nosotros necesitamos compartir eso con estos jóvenes porque si seguimos en el ritmo y en el camino que los grandes líderes hoy nos están indicando, los jóvenes no quieren oír eso y tienen razón de no quererlo oír. Porque, como dice Gunther, si seguimos enseñándole a los jóvenes lo mismo que hemos hecho durante toda la vida, solamente vamos a poder lograr hacer lo que hoy vivimos, que es un mundo imperfecto. Pero tenemos que retarlos e inspirarlos para que ellos, entendiendo las naturalezas, se den cuenta de que podemos construir un mundo mejor. Cuenten conmigo, estamos muy cerca, yo puedo en cualquier momento ir o ustedes pueden venir y yo puedo organizar con ustedes aquí una experiencia
de ver iniciativas y ver proyectos, y lo que tenemos que hacer es, primero, contagiar el entusiasmo, segundo, inspirarlos, y tercero, entonces, sacarlos del pesimismo que hoy estamos viviendo con toda esta economía tan descompuesta. Muchas gracias y estoy muy contento de haber compartido con ustedes. Muito obrigado.